Amén. Damos gracias al Señor por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos da. Aunque sea bienvenido, ¿verdad? Cada uno de los que están presentes. Es una alegría, hermanos, que estemos aquí, aunque a veces la vemos pocos, pero así le ha placido al Señor, hermanos, que sea usted y que sea yo los que participemos en esta tarde, hermanos, esta noche, de la palabra del Señor. Primeramente doy gracias al Señor, ¿verdad?, por este privilegio, y también, ¿verdad?, gracias a mi hermano pastor que ha permitido que sea yo, ¿verdad?, que traiga el pensamiento. Y hoy vamos a, creo que a estudiar más bien la palabra del Señor, hermano, y vamos a comenzar. Vamos a leer, mis amados, en el libro de Mateo, capítulo 6, y en el verso 28, hermano. Ay, perdón, hermanos, es Juan 6, 28. Juan 6, 28, hermano. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Oremos, amados hermanos. Poderoso Señor y Padre que estás en gloria, gracias le doy, Señor, porque usted nos permite estar en este lugar. Dios amoroso, habilita a tu sierva para este tiempo, Señor, el cual, Padre, es usted, Dios amado, traerá esa palabra, Señor. Habilita también a este pueblo, Señor, para que estemos habilitados por el Espíritu Santo para escuchar y para entender lo que hoy vamos a traer, Señor amado, lo que usted va a traer en esta tarde, Señor. Ya que tu palabra nos dice, Padre amado, que en la carne, Señor, el hombre no entiende las cosas del Espíritu. Así es que suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros sea habilitado para que entendamos, para que obedezcamos, Señor, y para que cada día vivamos tu palabra, Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús, así lo pedí. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis amados hermanos, hemos leído la Escritura y dice de la manera siguiente, aquí vemos un pasaje muy hermoso, hermanos, y yo le quiero poner un pequeño tema y le quiero poner para el que cree todo le es posible. Amén. Hermanos, la palabra del Señor dice que al que cree todo le es posible. De manera, hermanos, que el que cree le es posible, hermano, dejar el pecado. Al que cree le es posible, hermanos, digamos, hermanos, dejar las pasiones de la carne. Al que cree le es posible, hermanos, levantarse con el poder de Dios a predicar su palabra. Al que cree le es posible que usted sea el Moisés de los tiempos antiguos, que usted sea el Elías que oró por fuego y cayó fuego, hermanos. Cuando nosotros creemos, al que cree, todo le es posible. Estamos, hermanos, ante una escritura que, según nos dice, amados hermanos, había un grupo de personas buscando a Jesús. Pero mientras estos buscaban a Jesús, hermanos, Jesús posiblemente estaba por otro lugar, pero ellos buscándole, dice la escritura, si usted lee en la escritura que hemos leído, desde el 25 en adelante, dice, y hallándole al otro lado del mar, dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Si usted observa la lectura, hermanos, muy hermosa esta lectura. Y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis porque habéis visto no porque habéis visto las señales. Mire,
hizo las señales. Dice aquí, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Eso está diciendo el Señor a aquel grupo de personas que lo buscaban. Porque como ustedes también pueden ver, mis amados hermanos, que muchas veces el hombre busca a Dios por diferentes razones. Señor, a veces se acercan al Señor porque quieren una esposa. Por otras razones, hermanos, se acercan a Dios, pero estos se estaban acercando al Señor, mis amados hermanos, porque tenían hambre. Y no era del pan que no perece, sino del pan que perece, mis amados. Entonces, cuando esto sucede, se confrontan con él y dice la Escritura. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Amados, cuando ellos le preguntaron, Jesús inmediatamente contesta y dice, le respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pero ¿en quién iban a creer? ¿Y quién es ese que Él había enviado? Ese que había enviado, que el Señor había enviado, era Jesucristo mismo, era el que estaba predicándoles a ellos. Les estaba diciendo que crean en el que Él ha enviado, les dice el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué hablamos ahora y el tema es el creer en el Señor? Porque estamos viviendo tiempos, hermanos, que la gente dice que cree en el Señor, y vamos a demostrar esto: quién es el que cree en el Señor y quién verdaderamente está confrontado delante de Dios. Y estamos viendo quién no cree en el Señor, mis amados. Si nosotros vemos, mis amados hermanos, es que Él dice, el que cree. Dice la Escritura en Juan, hermanos, en el capítulo 8, hermanos, en el versículo 24 dice la Escritura, por eso dije, dice el Señor, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mire qué tremendo esto, lo que Jesús les decía a aquellos hombres que le escuchaban. Si ustedes no escuchan, si ustedes no oyen, si ustedes no creen en la palabra de Dios, en vuestros pecados moriréis, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué causa, hermanos? Porque cuando usted no cree, hermanos, el Señor sí cree en usted. El Señor cree que usted va a ser ese Elías que mencioné. O el Señor cree que va a hacer cosas grandes con su vida. Pero usted se empeña en decir, soy un bueno para nada, yo no voy a poder. Pero Dios sigue diciendo, tú eres mi hijo y yo te voy a respaldar, yo te voy a proteger, yo te voy a bendecir, yo te voy a llevar a cosas grandes. Vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. De manera, Dios, hermanos amados, que a ellos les decía que si no creían en sus pecados morirían. Hermanos, cuando nosotros no creemos, el Señor dice que en su tierra no pudo hacer milagros porque había tanta gente incrédula, hermanos. La incredulidad es una pared tan grande que usted no se imagina cuántas cosas el Señor no puede hacer por esas paredes que se levantan, que nosotros mismos levantamos para estar, hermanos, quizás, hermanos, haciendo cosas indebidas. Jehová es grande, Jehová es misericordioso. Amén, amén, amén. De manera que vamos a leer otro versículo, hermano, y esto está en Lucas, en el capítulo 6 y el versículo 46. Dice la Escritura. Hoy vamos a leer mucho la palabra de Dios, hermano, porque estamos faltos de palabra de Jehová. Y ahora no venimos con el argumento, venimos con la palabra de Jehová que transforma y cambia el corazón humano, hermano. Aleluya.
Déjeme decirle que yo me alegro, hermanos, cuando veo varones aquí que han sido transformados, hombres que yo he conocido. Y quizás voy a mencionar algunos, hermanos, como a mi hermano Elmer el Señor lo sacó de la idolatría, como a mi hermano Fidel lo sacó de los vicios. Dios transforma y Dios sigue siendo el Dios de poder que hizo llover cuando Elías clamó, hermano. Gloria a Dios. Dios ha sido grande, Dios transforma la mente y los corazones, pero hay que creer antes, porque si usted no cree, el Señor no hará nada con usted, hermano, porque usted ha levantado esa pared. Amén. Dice la Escritura en San Lucas: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice el Señor. Aquellos que el Señor quiere levantar y ellos siempre se oponen a que Dios los restaure, mis amados. Me impresiona porque él todavía hablaba diciendo, porque hay muchos hermanos que dicen Señor, Señor, pero lamentablemente, hermanos, en sus casas no hay oración. Sus familias se caen a pedazos, hermanos. Y es muy doloroso, mis amados, que siendo usted el sacerdote, que siendo nosotras la ayuda idónea, no nos pongamos en pos de nuestros hijos amados para que ellos caminen en el camino de la justicia. Amén. Veamos, hermanos, como por eso es que el Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor? Porque en verdad hay muchos hermanos en ese mismo estado diciendo yo soy cristiano, pero hermanos, pero no deja de mirar la mujer de su prójimo. Amén. Santo. Y hay muchos hermanos que están viviendo de esa manera. Y vemos, hermanos, voy a ir a otro pasaje bíblico que a mí me encanta este pasaje bíblico, hermanos, cuando se trata de la salvación de la familia. El por qué, hermanos, mire, vamos a Hechos en el capítulo 16 y el versículo 30. Vamos a buscar a Hechos 16, 30, mis amados hermanos. Aleluya. Dice de la manera siguiente: él entonces pidiendo luz se precipitó. El 29 estoy leyendo, perdón, hermanos. Dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa por la misericordia de Dios, hermano. Amén. De manera, hermanos, que aquí estamos viendo, hermanos, una lectura tan hermosa, donde vemos, hermanos, que la Escritura nos dice que Pablo solía salir a la oración como acostumbraba, pero que cuando pasaba por un lugar, cierto lugar, había una muchacha, hermanos, que el enemigo la usaba para la adivinación. Y cada vez que pasaba esta jovencita daba voces diciendo, estos hombres son hijos del Dios Altísimo que anuncian la salvación. Pero una de tantas que Pablo pasaba por ahí, se lo molestó Pablo y reprendió al espíritu que había en ella. Pero que vemos ahí, hermanos, que cuando esto sucede, prenden a Pablo, lo llevan preso, lo azotan, lo golpean y lo entregan al carcelero diciendo, asegúrense que lo entren a la cárcel, ¿verdad? Y después de haberlo golpeado, lo entraron en la cárcel, mis amados hermanos. Y resulta que estando en la cárcel, si usted quiere leer, desde el 25 dice, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos y alababan himnos a Dios y los presos los
Y entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, dice la palabra del Señor. De modo, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Ese es el tema de ahora. No hay nada imposible. Al que cree, todo le es posible. Y el gran propósito de Dios para que el carcelero y su familia, mi amado, eso fue hermoso, amado hermanos. Y dice la escritura, mas Pablo clamó, vamos por el 27, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Oiga, este hombre dijo, hoy soy hombre muerto. Si los presos ya se escaparon, ahora soy hombre muerto. Y déjeme decirle, hermanos, que de la misma muerte Dios levanta al pobre. Dios levanta a aquel que se humilla delante de su presencia. Aleluya. Si vemos ahí, hermanos, dice que mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Como quien dice, ¿por qué te vas a hacer daño? Aquí nadie se ha escapado, todos estamos aquí. Dice la palabra del Señor y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, porque ahí está la clave, hermano, en que usted crea para poder caminar en los caminos del Señor. Allí está, hermanos, la clave para que nosotros, hermanos, alcancemos la salvación y la vida eterna, y para que Dios haga cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Mire, mi amado, de manera que esta fue una historia tan maravillosa, hermanos, de la salvación de una familia. Y dice la escritura, vamos ahí, hermanos, a leer también a Juan 3:18. Leamos Juan 3:18, mis amados. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Aleluya. Tenemos un Dios grande, mis amados. Amén. Tenemos un Dios poderoso, dice el 18. El que en Él cree no es condenado. Perdón, hermano. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. De manera, hermanos, que aquel, hermanos, que no ha creído, este versículo es de vida o muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la escritura, el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado de vida o de muerte. Este versículo, mi amado, y si usted lee ahí mismo en el mismo capítulo, en el 36, mire lo que dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Lo encontraron el 36 ahí mismo, en el 3:36. Amén. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sobre él, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que dice que la ira de Dios está sobre él, mis amados hermanos. Y yo quiero decirles, hermanos, que el pecado, hermanos, irrita a la presencia. O sea, dice la escritura que el incrédulo provoca yo escribí esto y dice que el incrédulo provoca la ira de Dios. Amén. Y si usted quiere verlo, vamos a otro versículo, mi amado. El versículo que vamos a leer está en Números 14 y versículo 11. Veamos a Números 14. Gloria a Jesús.
Números 14, en el versículo 11, dice de la manera siguiente: y Jehová dijo a Moisés, oiga, Dios está reclamando, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Se irrita Dios con el pecado, mis amados. Amén. Se irrita Dios con el pecado. Amén. De manera, hermanos, que el pecado ofende a nuestro Dios. Aleluya. Por eso el Señor dijo, crean en mí, porque cuando nosotros creemos en Dios, el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y Él puede ayudarnos a ser fuertes para desechar el pecado que habita en nosotros. Amén. Pero si usted no cree que Él es Dios, que Él vino a la tierra, que fue el enviado de Dios para salvar a la humanidad, entonces estamos perdidos, a mis amados hermanos. Amén. Aleluya. Y esto no es un juego, mi amado. Nadie podrá entrar al cielo con una maleta de pecado. Amén. Ninguno, hermano. Y para dejar el pecado necesitamos a Jesús. Amén. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús, hermano. Amén. Y como hemos visto, hermanos, vamos a un siguiente versículo. Ya vimos cómo el pecado provoca la ira de Dios, ¿verdad? Y vamos a un versículo muy precioso, hermanos. Dios se compromete con los que creen en su nombre. Aleluya. Dios Aleluya. se compromete con los que creen en Él. Amén. Vamos a Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26, mis amados. Aleluya. Dice las escrituras. Vamos a leer quizás un poquito más atrasito. Vamos a leer desde el 24. Dice la escritura: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestros países. Oiga lo que dice. Aquí no está hablando solo el pueblo de Israel, está hablando de las naciones. Somos nosotros también ahí, hermano. Amén. Y dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, dice la palabra. Y oiga lo que dice, esto más grandioso. Os daré corazón nuevo Amén. y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de Carne. carne, dice las escrituras. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Amén. Oiga bien, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis Por obra. por obra. Mire qué maravilloso es Dios, mis amados. Esta es una lectura hermosa, hermanos. Dios se compromete, dice, a este pueblo yo lo limpiaré. A este pueblo le daré corazón nuevo, un corazón transformado, un corazón libre para predicar mi palabra, un corazón contrito y humillado para que me sirvan, porque para eso yo los he escogido, dice el Señor. Amén. No crean ustedes que el Señor lo creó para que usted fuera nada más un ser humano más en esta tierra. Lo escogió para la gloria del Señor Jesucristo.
Mire, mi amado hermano, Jesús dijo, si crees, al que cree todo le es posible. Amén. ¿Creen ustedes, hermanos, que todo les es posible? Amén. Dice las Escrituras, mis amados hermanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. De manera que los hijos de Dios, hermanos, ya no andamos en la carne. Amén. Ahora andamos en el Espíritu. Y cuando del Espíritu estamos revestidos, entonces es cuando Dios puede hacer cosas maravillosas con nosotros, hermanos. Entonces ahora ya no andamos a la carne. ¿Por qué? Porque Él dijo también en Ezequiel: y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro Amén. de nosotros. Entonces ahora, hermanos, si el que tiene el Espíritu no admite el pecado en sí. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Escritura, que ninguno, ¿verdad?, podrá ser salvo con un corazón sucio, ¿verdad? Con el corazón limpio nos quiere el Señor, mis amados hermanos. Mire, mi amada hermana, Marta le dijo a Jesús: si tú hubieras estado en este lugar, mi hermano no habría muerto. Marta pensaba que cuando Jesús le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero Marta creía, hermanos, que iba a ser en el tiempo postrero. Pero el Señor le dice esas palabras: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así, hermanos, el Señor le habló a Marta. Así nos habla a nosotros, que creamos en el Señor. Dice la Escritura en Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otro versículo muy hermoso, mi amado hermano. Dice Juan 11:40. Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ya lo dijimos. Pero hay otro versículo hermoso que dice aquí: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios. Aleluya. Y yo hice este bosquejo de muchos versículos, porque yo quiero predicar la palabra sin argumentos. Porque esos niños no importan, hermano. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y ella nos va a transformar. Ella nos va a cambiar y nos va a hacer caminar. De manera, hermanos, que Dios se compromete a cambiar al hombre. No me venga a decir a usted que usted está en esta iglesia, hermanos, por 5 años y sigue en fornicación con su esposa, con su mujer. Exacto. ¿Sabe qué hace ese versículo? Ese versículo nos confronta al mundo, hermano. ¿Por qué nos confronta al mundo? Porque el mundo se da cuenta: bueno, estos predican un Cristo que cambie y que transforme. Pero nosotros allá somos mal testimonio, hermano. Entonces esto nos descubre quién en verdad somos. Este versículo le dice al Señor que Él se compromete, Él le va a cambiar el corazón, le va a dar un corazón de carne, va a poner su Santo Espíritu en nosotros. Entonces, hermano, nosotros seremos diferentes. Nosotros tenemos un compromiso con Dios para ser ejemplo para el mundo, afuera, adentro y donde sea. No, ¿verdad? No porque estamos lejos de los hermanos vamos a andar cometiendo hechos atroces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Amén. Ahora bien, hermano, hoy yo voy a dejar el mensaje hasta ahí. Y ahora, hermano, de verdad, si nosotros fuéramos sinceros, vendríamos al altar y como aquel hombre a quien Jesús le dijo: ¿crees que puede ser sano tu hijo? Porque el hijo estaba con un demonio que lo tiraba en el suelo
y echaba espuma por la boca. Los apóstoles querían, hermanos, habían intentado reprender ese demonio, pero ellos no habían podido. Por eso se acerca ese padre de familia a Jesús y le dice: ayúdanos si tú puedes hacerlo, porque tus discípulos no pudieron echar al espíritu maligno. Entonces el Señor le dice a ellos, les dice claramente, le dice a este varón: si crees, al que cree, todo le es posible. Eso le dijo Jesús a ese padre de familia que estaba angustiado porque su hijo estaba enfermo, tenía un espíritu. ¿Y sabe qué le contestó ese varón? Cuando le preguntó: al que cree, todo, si crees, le dijo ese hombre a Jesús: Señor, ayuda a mi incredulidad. Esto es sinceridad delante de Dios, hermano. Y para ser claro, de verdad todos estaríamos delante de Dios diciéndole: Señor, ayuda a mi incredulidad. Amén. Oremos, hermano. Si alguien quiere pasar aquí enfrente a orarle al Señor,